Vamos a leer la lectura bíblica de esta mañana. Segunda de Corintios 13, esa es la mía, en la nueva versión de Reina Valera, y dice así, segunda de Corintios 13. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Con esto los invito a ponernos de rodillas y tener una oración. Amantísimo Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, santo, santo y glorificado sea su santo nombre. Mi Dios, en esta mañana estamos aquí postrados de rodillas, Señor, reconociendo, mi Dios, que somos pecadores y cuánto necesitamos, Señor, de su gracia, Padre bendito, porque sabemos, Señor, que solamente por ella, Señor, nosotros podemos llegar a ser reconciliados con usted, mi Dios. Gracias, Padre bendito, por haber notado ese don tan precioso de su Hijo, Señor, para que viniera a tomar nuestro lugar, Señor, y de esa manera poder ser aceptos y estar en su presencia un día. Padre bendito, en esta mañana, Señor, al abrir la palabra de Dios, Señor, que de ella salgan rayos de luz, de consuelo y de esperanza para cada uno de nosotros, Señor. Usted, mi Dios, conoce cada corazón de los que estamos aquí, Señor. Usted sabe si hay algún corazón triste, afligido o abatido, Señor. Yo no lo sé, mi Dios, pero usted lo sabe. Yo le ruego, mi Dios, en esta mañana, que si alguien ha venido triste, que usted ponga alegría en esta mañana en ellos, Señor. Si alguien ha venido enfermo, Señor, que de aquí pueda salir sintiéndose bien, lleno de vida, lleno de salud, Señor. Si alguno está afligido, Señor, por alguna pena, por lo que sea, mi Dios, libérelo de eso, mi Dios, que Él ponga confianza en su corazón, Señor, que no se sienta solo, porque usted nunca nos desamparará, mi Dios. Gracias, Padre bendito. Rogamos, Señor, que su presencia y su Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, Señor, y que de aquí podamos salir seguros que no venimos a perder el tiempo, Señor, sino a pasar un tiempo glorioso y maravilloso en su presencia, Señor, porque usted nos ha dicho que donde hayan 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí está usted con ellos, Señor. Y tenemos la seguridad, mi Dios, en esta mañana, que usted está aquí, Señor. Por eso, mi Dios, que la honra y la gloria, mi Dios, sean solamente para usted, porque todo esto lo pedimos y lo rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero estamos viviendo, hermanos, en tiempos muy peligrosos. Así lo dice la palabra de Dios, tiempos peligrosos. Estamos viviendo en tiempos, hermanos, de mucha oscuridad espiritual, mucha ignorancia espiritual. Qué triste es que en tiempos donde la ciencia se ha aumentado tanto, porque la palabra de Dios así lo dice, que en estos últimos tiempos una de las señales que el Señor nos ha dejado de que Él está a punto de venir en cualquier momento es que la ciencia, dice, se adelantaría. La ciencia se aumentaría a un punto que ya nosotros ya necesitamos ir a un lugar donde nos enseñen a poder usar la ciencia, que hoy en día usted le dan un aparato y usted ya no sabe qué hacer con él. Yo soy uno de esos. Ya nosotros ni siquiera podemos ir a la par de la ciencia porque, no, pues ya nosotros somos los obsoletos. En cambio los jóvenes de hoy en día agarran un aparato y lo dejan con la boca abierta. Hacen todo ahí. Los jóvenes se preguntan, ¿y cómo ustedes vivieron, han llegado a esta edad? ¿Cómo ustedes hacían para saber esto, para saber aquello? Porque ellos no aprietan un botón. ¿Cómo se tiene un hijo? Viene hasta con fotos, ahí les viene todo lo que... Y la gente antes, hermano, pues uno como le hacía. Ustedes saben, ellos no creen como nosotros hemos llegado. Y ellos creen que nosotros, sí, pues para ellos somos ignorantes. Nosotros somos ignorantes. Pero la verdad es, hermanos, que no éramos tan ignorantes, porque desde luego estamos hasta aquí. Es porque algo bueno había en nosotros. Entonces, hermanos, pero desgraciadamente, hermanos, hoy en día, lo que les digo, estamos viviendo en tiempos de gran ignorancia espiritual.
La ciencia se ha aumentado en todos los niveles, pero espiritualmente el ser humano hemos decaído. Estamos a punto de ir, estamos lo más bajo, hermanos. Y la palabra de Dios así lo dice, que en los últimos tiempos muchos van a ser llamados, pero muy poquitos escogidos. Dice que en los últimos tiempos el camino todo el tiempo ha sido ancho, pero nunca se había llenado el camino ancho como está lleno ahorita. El camino angosto, entre más se van acercando la venida de Cristo, el camino angosto se viene estrechando más y más y más, hasta que seguramente habrá quien quedará solito. Por eso la sierva del Señor dice que cada uno de nosotros debe de aprender a vivir como si fuésemos el único ser humano que existe en esta tierra. Usted verá iglesias, hermano, ahorita, pero vienen días donde quizás de iglesias donde hayan 300, tal vez uno llegue a perseverar hasta el fin. Los demás, hermanos, se dejarán arrollar por la corriente, se dejarán arrollar por los hombres, por sus filosofías, por sus teorías, por sus mentiras, por sus engaños, porque ese es el problema, hermanos. En estos tiempos donde el engaño, la mentira y el error ha llegado a unos niveles increíbles, insoportables. ¿Por qué? De perdidos en el tiempo antiguo había error, había mentira, pero usted miraba que cuando había error, cuando había mentira, eso se reprendía. Y ahora ya no, hermano. Ahora incluso dentro de las iglesias hay error, hay mentira, hay engaño, hay adulterio, hay fornicación, hay robo, hay de todo, hermanos. Y hay que un hermanito se vaya a levantar un día diciendo: miren, hermano, la palabra de Dios dice esto y esto. Y si la palabra de Dios dice que malditos sois con maldición porque vosotros todos me han robado, pero si aquí habemos como 10 ladrones, rateros, y que no nos andamos robando gallinas, ni un carro, ni nada, le estamos robando al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y por qué no hacemos algo? ¿Quién dice algo? Nada. Nadie tiene valor de decir algo, man. Nadie lo dice. ¿Por qué? Porque ahora, hermanos, si el error, si la mentira, el engaño, el pecado es el que se ha multiplicado, ahora quiere decir los fieles, los que quieren hacer la voluntad de Dios, son los más poquitos. ¿Y qué hace una sola golondrina delante de 1.000.000 de Babilonia? ¿Qué hace? Entonces, ¿usted qué hace? Mejor se queda callado, porque si usted abre la boca en la iglesia, se levantarán 10, 20 para decirle: mire, cállese, deje de estar hablando las cosas. Pero para eso, hermanos, nosotros tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, porque hoy en día, hermanos, acuérdense que Pablo fue claro. Él dijo: porque yo sé que después de mi partida, y no se estaba refiriendo a la partida solo de él, sino de todos los apóstoles, porque yo sé que después de mi partida, de entre vosotros mismos se levantarán lobos que no van a perdonar al rebaño. Y la gente, yo no sé en las iglesias qué esperan para llegar a entender eso. ¿A qué se está refiriendo el Señor? El Señor, hermanos, es claro. Miren, los lobos no vienen de allá afuera. Pablo no dijo: miren, yo sé que después de que yo me vaya por esa puerta se va a meter un montón de lobos y los van a venir a destruir. No. Dentro de vosotros mismos se levantarán lobos rapaces. Usted sabe lo que es un lobo rapaz. Un lobo rapaz es que si hay 20 ovejas, a las 20 se lleva, no deja ni una. Eso es rapaz, ese barre con todo. Es bien fácil reconocer los lobos en cualquier congregación, hermanos, que arrasan con todo. Es sencillo, eso es tan fácil, pero la gente no lo entiende. Son los ungidos de Jehová, no los toquen. Bueno, pero en estos tiempos, hermanos, yo digo una cosa, por último: si se llevan todo, que se lleven todo, hermanos, pero que no se lleven mi alma a los infiernos, porque esa, hermanos, de allí no tiene retorno. Yo siempre he dicho: si alguien no quiere salvarse, ok, si a alguien se le muestra lo que la palabra de Dios dice y él no la acepta, él dice otra cosa, él le enseña otra cosa. Ese es el problema hoy en día, hermano. ¿Por qué ustedes creen que hay tantas religiones?
Díganme una cosa ustedes. Cuando los apóstoles instituyeron la iglesia, ¿cuántas religiones hicieron? ¿Cuántas habían? Pedro hizo algunas pedranos. Pablo hizo algunas que se llaman iglesias pablinas, religión pablinas. Juaninas, no, hermanos. Había una sola iglesia cristiana. ¿Por qué hoy hay más de 30,000 iglesias cristianas? ¿Saben por qué? Porque cada hombre enseña lo que a él le place. Entonces, si yo estoy acá, si aquí habemos 10 y los 10 queremos ser líderes, queremos hacer una religión, formar una religión, es bien fácil. Usted diga cuántos están de acuerdo, vénganse, hagamos nuestra religión. Y empieza a enseñar lo que a usted le place. Y de una iglesia pueden salir yo no sé cuántas. Pero hermanos, en los tiempos bíblicos, cuando se instituyó la iglesia, era una sola iglesia cristiana. Ustedes le preguntaban, ¿y usted qué es? Ahora en día le preguntan a una gente, ya, oiga, ¿y usted qué es? Yo soy testigo de Jehová. Yo soy bautista. Yo soy pentecostés. Hasta los que no son nada. ¿Y usted qué? Yo soy comunista. No, me equivoqué, es una religión. No, eso no. Ya la gente ya no hay, como hay tantas religiones, usted hasta peligroso se confunde. Ya no dice ni qué es, pero decimos, pero nadie dice, yo soy cristiano. Yo simplemente soy cristiano. Yo no represento religiones. Yo simplemente Cristo Jesús. Esa es mi fe, esa es mi religión y de ahí nadie me aparta. Entonces, hermanos, estamos viviendo en esos tiempos, hermanos, donde al ser humano hoy en día le presentan un menú, como cuando usted llega a un restaurante de esos que si tienen un menú bien amplio, volvemos, porque allá hay a escoger de lo que queramos para todos los gustos. De eso se trata las religiones hoy. Las religiones nuevas de hoy le presentan un menú a usted de que usted quede encantada de volver. Hay para todos los gustos. Es usted ratero que no le da su diezmo al Señor. Aquí no hay problema. Nosotros no cobramos diezmos de ninguna religión. Pero si nos ponemos a analizar cuál es el método que ellos usan para sobrevivir, está peor que no dar el diezmo. Mejor el diezmo es el diezmo, que después no vayan a estar sacando más de lo que es el diezmo. O sea, por todos lados. Por todos lados, porque como son... Ustedes ven, miren, tenemos, no voy a decir nombres, pero tenemos un líder religioso por ahí que formó su propia religión, muy famosa aquí en Estados Unidos. Él era un adúltero empedernido, tuvo muchas mujeres, casó con varias mujeres, formó su religión. Ahora, ¿qué hace? Ya ven cuántos seguidores. Ahora, ese adúltero decía, bueno, en la iglesia van a haber adúlteros, no hay problema. ¿A ti te gusta eso? Hazte, ustedes ya saben cuál religión. Y ellos, pero es triste, hermanos. Es triste porque nosotros debemos de mantenernos fieles a la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantas religiones? Porque cada quien enseña lo que a él le conviene, lo que a él le place, filosofías de hombres, teorías de hombres. La palabra de Dios es una. Amén. La palabra de Dios es una. No son 2, ni 3, ni 4, ni 5. Entonces, ¿por qué entonces hay tantas religiones? Ya lo dijimos. Porque han salido de entre nosotros lobos rapaces que no van a perdonarnos con otro fin, con otro propósito. Y para nosotros el único propósito por el cual estamos acá y debemos de estar acá y debemos ansiar seguir alabando y glorificando a Dios es por gratitud y amor por lo que Dios ha hecho por nosotros y por obtener nuestra salvación. Y servir y adorar al único Dios que nos vino a redimir. Y punto, hermanos. Y lo que está en la Biblia, sin discusión
y lo que no está en la Biblia, ni con agua me lo paso. Es lo que debemos de hacer, hermanos, y de esa manera nos evitaríamos muchos problemas. Así es que hoy, hermanos, en esta mañana, si ustedes recuerdan la lectura bíblica, ¿qué decía? La lectura bíblica decía así: la gracia de Jesucristo, del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros, no con algunos. Ahora yo les pregunto, ¿qué nos está enseñando Pablo en esa lectura bíblica? ¿Qué nos quiso decir el apóstol Pablo con eso? Dice, la gracia del Señor. Ustedes saben lo que es la gracia. Es ese regalo maravilloso por el que usted y yo hoy vivimos llenos de esperanza, de que podemos un día ser salvos. La gracia, eso te la da nuestro Señor Jesucristo. Segundo, dice, el amor de Dios. El amor de Dios es el que dio esa gracia. Entonces allí ya nos va hablando de otro personaje, y luego termina diciendo, y la comunión del Espíritu Santo, la unidad del Espíritu Santo. Ok, ¿por qué toco esto, hermanos? Les voy a hablar. Mucha gente se asusta. Hay religiones, no todas, pero hay algunas que tienen problemas, hermanos. Tienen problemas serios cuando usted menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y incluso, hermanos, a mí me ha sorprendido. Yo no pensé que eso sucedería. Por ejemplo, los pentecosteses, yo sé que ellos mencionan al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero últimamente me he dado cuenta que hay líderes pentecosteses donde ya casi quieren prohibir que se mencione al Padre y al Espíritu Santo. Eso era raro para mí. Pero pues ahora ya me llegó esa información también. Entonces, hermanos, aquí lo que queremos ver, lo que vamos a hablar es esto, en esta mañana. Esta reflexión se va a tratar, hermanos, alrededor de qué está fundada nuestra salvación. Porque hoy en día, hermanos, podemos ser muy fácilmente engañados. Hay religiones que aceptan Padre, Hijo y Espíritu Santo y lo llaman la Trinidad. No tiene nada de malo eso, porque Trinidad simplemente quiere decir que hay tres involucrados en un mismo propósito. Y nosotros vemos que el propósito del Padre, el del Hijo y del Espíritu Santo es el de nuestra salvación. Pero ahora viene la pregunta. Hay muchos que no reconocen eso. Hay muchos que se dirigen solo al Hijo. Otros, por el contrario, se dirigen solo al Padre. Y hay otros que al Espíritu Santo ni lo toman en cuenta. Ahora lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es, hermanos, ¿será que nosotros podemos prescindir de una de estas tres personas? ¿Será que usted puede ser salva nomás por el Hijo? ¿Será que usted puede ser salva solo por el Padre? ¿O será que usted puede ser salva solo por el Espíritu Santo? ¿O los tres son necesarios? Y eso es lo que vamos a ver, que nos quede claro, porque no se puede andar enseñando cosas, hermanos, que no están en la Biblia. Pablo dice claramente, aquí uno de los deseos de Pablo para los de Corintio era, ¿por qué? Porque ya hemos venido, yo he dado como unos 2 temas últimamente de Corintio. Y ustedes ahora tienen otro entendimiento de Corintio después de eso. Uno cuando oye aquí la iglesia de Corintio, ustedes imaginaban que eran santitos con pura salita. No. Vimos que los de Corintio eran gente depravada, hermano. Donde Pablo llegó al punto de decirles, ustedes hacen cosas que ni los paganos allá afuera tienen valor de hacer, pero ustedes las están haciendo. O sea, entonces aquí Pablo termina todo el mensaje que le dio a los corintios en 1 de Corintios y 2 de Corintios con el versículo 13, donde les dice, la gracia del Señor Jesucristo
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Porque si ustedes no tienen esos tres elementos en su vida espiritual, en lugar de mejorar, van a empeorar el estilo de vida que están llevando. Hermanos, sí, eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Qué pasaría si yo saco al Padre de mi salvación? O si yo saco al Hijo, o si yo aparto al Espíritu Santo. Nos estaríamos metiendo en grandes problemas, hermanos. Hay religiones hoy en día, hermanos, que enseñan que Jesucristo no es Dios. Hay religiones que enseñan eso, que Jesucristo no es Dios y que el único que nos puede dar la vida eterna es Dios el Padre. Por eso usted va a ver esas personas, jamás ellos van a orar en el nombre de Jesús. No lo hacen, porque ellos dicen, no, pues es al Padre. Usted va a ver que cuando ellos oran al Padre, ellos directo al Padre. ¿Y qué ordenó Jesús? ¿Qué ordenó el Padre? El Padre dice que no nos escucha. De la única manera que el Padre pone atención a nuestros pedidos, a nuestras súplicas, es a través de Su hijo. pídanme en el nombre de mi Hijo, de lo contrario yo no escucho nada. Si alguno de nosotros se atreve a brincarse al Hijo, estamos perdidos. Estamos perdidos. Pero hoy vamos a ver, hermanos, hoy vamos a ver, ¿será que nosotros podemos prescindir de Dios el Padre para nuestra salvación? Bueno, pero nosotros queremos, no porque nosotros lo pensamos o lo imaginamos, no se puede porque el Padre no. Queremos, hermanos, que esto sea 100% bíblico. Queremos que la palabra de Dios nos diga si nosotros podemos dejar fuera a uno de estos tres personajes y salir victoriosos. Yo les garantizo, hermanos, que si nosotros nos atrevemos a ignorar al Padre, a ignorar al Hijo o al Espíritu Santo, difícilmente uno de nosotros podrá entrar en el reino de los cielos. Porque el plan de Dios, hermanos, es un plan que ya fue elaborado. No es un plan que se va a elaborar en un futuro. Ya fue elaborado. ¿Y fue elaborado desde cuándo? La fundación del mundo. Desde antes, dice la palabra de Dios, de la fundación del mundo. Dios no es como nosotros, hermano. Dios es un Dios, ¿cómo le diría? Bien de orden, organizado. O sea, uno, como hoy ustedes ven la humanidad. Una muchachita, voy a tener un bebé. No sabe ni cómo se cambia un pamper. No sabe nada de la vida, no tiene de qué vivir, no sabe ni qué va a hacer, cree, está embarazada, ya va a traer un hijo al mundo. Dios no es así. Dios, antes de que nos formara con sus manitos, Él creó un plan, creó un Edén donde ponerlo, puso al hombre con todas las comodidades. El hombre no necesitaría luz eléctrica, el hombre no necesitaría aire acondicionado, no necesitaría calefacción, el hombre no necesitaría nada de eso. El hombre no necesitaría hospitales, doctores para que le estuvieran curando todo eso, nada de eso. El Señor lo creó todo perfecto. Allí podemos ver que Dios es responsable, no como nosotros. Entonces Dios, antes de crear al ser humano, creó un plan. Creó un plan para nosotros, hermano. Esto al hombre lo voy a poner aquí, le voy a dar esto, le voy a dar todo, lo voy a hacer el rey yo voy a hacer una gran creación, y Dios la hizo. Dijo, y mis hijos, ¿qué van a hacer ellos? ¿Van a ser esclavos, siervos unos de otros ahí? No. Esclavos de nadie, solo míos. Mis hijos van a ser reyes. Por eso la palabra de Dios dice que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los bendijo, o sea, los unió en matrimonio y les dijo, multiplicaos, sojuzgad la tierra y gobernadla, reinad sobre toda la creación. Todo lo que se mueve, todo lo he puesto bajo la planta de vuestros pies.
Ese es el plan maravilloso de Dios, hermano. Se imaginen ustedes si el hombre, si Adán y Eva no hubiesen pecado, no hubieran caído, nosotros, hermanos, no fuéramos lo que somos ahorita. Seríamos reyes, príncipes cuando mínimo, gobernando esta creación tan inmensa de Dios. Miren, el hombre de pecado, el hombre inservible como somos hoy en día, el hombre ya fue hasta la luna, Marte, está descubriendo el universo más allá y más allá, ya quiere hacer viajes, quiere irse a vivir allá. ¿Qué hubiese sido si el hombre se mantiene fiel y puro? Todo ese universo que para nosotros hoy nos quedamos con la boca abierta cuando dicen todo lo que descubren, lo anduviéramos por todo el mundo, porque era para gobernar, hermanos, toda la creación de Dios. Nosotros lo único que conocemos de la creación de Dios es la tierra, que se convirtió en nuestra cárcel. Nosotros estamos como un delincuente encarcelados aquí. ¿Quién nos tiene encarcelados? El enemigo de Dios. Nos hizo caer, se apoderó de esta creación de Dios, de este reino, y ahora en lugar de hacernos la maravilla como era el Edén, esta misma tierra nos la convirtió en un infierno. Es un infierno, hermanos. Aquí hay gente en esta tierra. ¿Por qué ustedes creen que hay gente hoy en día que llega a la triste decisión de darse un tiro en la cabeza, de tomar matarratas, de colgarse con un lazo de un árbol? Porque esta vida no es vida, hermano. Esta es una vida de miseria. Pero Dios no tiene la culpa, hermano. El plan de Dios fue maravilloso. El problema fue nosotros. Adán y Eva pecaron y le queremos echar la culpa solo a ellos, pero y ahora nosotros ya no tenemos la gracia. La gracia, queridos, que nos trajo nuestro Señor Jesucristo no es la cobija para cuidar, para cubrirle chuecura a nadie. La gracia de nuestro Señor Jesucristo es el poder que Dios tiene para salvarnos, y también es el poder que Dios tiene para transformar nuestras vidas y que podamos ser hijos obedientes de Dios. Pero desgraciadamente, hermanos, el ser humano somos rebeldes, hermanos. Somos rebeldes y no obedecemos a Dios. Así es que demos gracias a Dios que Dios nos ha permitido llegar hasta este punto con vida. Y mientras estemos vivos, dicen, hay esperanza, hermano, porque los muertos no alaban más al Señor. Así es que démosle gracias a Dios. Así es que hoy vamos a ver, hermano, ¿será que podemos nosotros prescindir del Padre en el plan de salvación para nuestras almas? Yo personalmente lo tengo claro y te lo digo, no podemos. Si nosotros nos atrevemos a dejar fuera al Padre, Él también nos dejará fuera nosotros de su reino. Y dejemos que su palabra lo diga. Miren, abran sus Biblias en Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Vamos a ver que el Señor nos lo diga con su propia palabra. Dios el Padre. Isaías 43, versículo 11. No sé qué versión tiene usted. Yo tengo la del 2000, pero 43, 11. Y la palabra de Dios en Isaías 43, 11. El Padre hablando. Dios el Padre hablando nos dice así: yo soy Jehová, el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. Ok, querido. Es clara la palabra del Señor. Yo soy Jehová, tu Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Así es que, hermanos, esto nos dice claro, el Padre es una pieza fundamental en mi salvación. Pero usted puede decir, ¿qué hizo el Padre por mí? Todo, hermanos. Pero le voy a mencionar nomás algo, una cosa, que yo creo como cristianos nos debe bastar y sobrar. ¿Qué hizo el Padre por merecer ser nuestro Salvador? Porque ¿qué dice Él? Yo soy Jehová tu Dios, y fuera de mí no hay quien te salve.
Así es que, hermanos, dejemos de poner nuestra esperanza y nuestra confianza en nadie. En nadie. He oído personas que dicen, ay, pero es que Julano es un alma de Dios. Ay, ese es mi consejero espiritual. Usted no debe de tener ningún consejero espiritual. Su consejero espiritual es la palabra de Dios únicamente. Los demás somos seres humanos, corrompidos, corruptos, que nos podemos corromper en cualquier momento, hermanos. Pero aquí esto no falla. Yo, dice, soy Jehová tu Dios, y fuera de mí no hay quien te salve. Pierde toda esperanza. Tú puedes adorar a todos los ídolos de este mundo. Estás perdido, porque fuera de mí no hay quien salve. Tú puedes adorar a tus líderes religiosos, tenerlos, haz lo que quieras, dice el Señor, pero fuera de mí no hay quien te salve. Miren lo que dice el versículo 1 del capítulo 43, para que nos ayude más a entender. Dice él, en Isaías 43:1: pero ahora, así dice Jehová, tu creador, oh Jacob, y tu formador, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra redimir? Yo soy el que te he salvado. Yo soy el que te doy tu salvación. Cuidado con que se te ocurra. A muchos hoy en día dicen, ay, ¿a dónde está eso escrito? ¿En el Nuevo o en el Viejo? ¿Y qué te importa donde está escrito? La palabra de Dios es desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22. No, dicen, eso está en el Viejo Testamento. Eso ya. Cuidado, hermano. La palabra de Dios es toda la Biblia. Es toda la Biblia. Si nosotros en el pasado, en el Viejo Testamento, habló el Padre. En el Nuevo habló el Hijo. Y hoy en día en nuestros corazones está hablando el Espíritu Santo, porque tanto el Padre como el Hijo están en los cielos. Ahora, ¿qué pasa? Una vez me dijo uno a mí si no me habla, pero que me hable así como usted me está hablando, yo no voy a creer ni voy a hacer nada. A mí Dios tiene que hablarme así. Tiene que decirme, Juan, ve para allá o ve para acá. Y si no, no voy. Le dije, está muy perdido. Para empezar, Dios ya habló en el pasado. Y para que nosotros podamos conversar con Dios, así como lo estamos haciendo acá, y no caigamos muertos, no tendríamos que tener una santidad que inimaginable, es imposible. Muchos grandes hombres de Dios, cuando escucharon la voz de Dios, soy hombre muerto, decían, aquí terminé, aquí acabé, porque yo siento, hombre, he escuchado la voz de Dios. No, hombre, que Dios nos llegara a hablar ahorita, inmediatamente desaparecemos, hermano. Nuestra pecaminosidad no soportaría esa santidad tan grande de Dios. Pero por eso Dios nos ha dejado su palabra. Su palabra la puede agarrar aún el más vil pecador. Puede abrir esa palabra de Dios y hablar y llenarse de ella. Y si Él la pone en práctica, puede ir adelante de cualquier líder, adelante de cualquier persona que se considere grande, hermano. Como les dijo Jesús a los líderes, a los pastores, a los sacerdotes de aquel tiempo: los borrachos y las prostitutas van adelante de ustedes para el reino de los cielos. Y dijeron, pero ¿cómo es eso posible? Si nosotros somos los líderes, sí, pero líderes mentirosos, engañosos, lobos rapaces. Y estos borrachos y prostitutas que son sinceros y cuando me oyen que les presento mi plan de salvación, se arrepienten y se entregan a mí, estos van a entrar antes que ustedes. No hay que ustedes se queden y no ellos van adelante de ustedes. Aquí claramente el Señor rectifica, hermano. Pero ahora, si dice Jehová, tu creador, oh Jacob, tu formador, oh Israel, no temas, porque yo te redimí. Te puse nombre, eres mío. Imagínese usted cuando se presenta esta verdad a esos líderes que hoy le andan enseñando al pueblo de Dios que solo a Jesús se debe de mencionar. No le van a decir, mira, no digas eso, no te pongas a estar mencionando eso. Menciona a Jesús, habla de Jesús, di de Jesús. Y claro, es lo que nosotros debemos de entender, hermanos.
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son una sola persona, divididos en tres, para poder cumplir con un propósito que es nuestra salvación. ¿Por qué Dios el Padre no vino en persona? Porque, acuérdense, el que nos salvara tenía que morir. Dios no puede morir. Si Él es la vida, ¿cómo va a morir la vida? Entonces, vamos a ver el papel que juega cada uno de esos en nuestra salvación. Y cuando llegue una persona y nos empiece a decir, no, mire, Jesús allá, Jesús es Rey de Reyes, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es todo, pero Jesús no es Dios. Usted es el Padre. Cuidado, decirle, ¿sabe qué? Yo peco más que usted, que me está diciendo esas cosas al escuchárselas. La palabra de Dios dice que nosotros pecamos más que ellos. Dice, no le des la bienvenida al que te viene con estos cuentos. O sea, en otras palabras, no le abras la puerta de tu casa para que te venga a enseñar mentiras. ¿Y de qué manera usted y yo va a saber si lo que nos están enseñando es mentira? Si están hablando conforme, de acuerdo a lo que está escrito, amén. Pero en cuanto se apartan de eso, ahí nos vemos. No puedo yo escucharlo. Entonces nos queda claro, hermanos, que sin el Padre nosotros estamos perdidos. Pero ahora puede levantarse alguien y decirle, pero ¿qué ha hecho el Padre? ¿Fue el Padre el que murió por ti? Te dígale, no fue el Padre el que murió por mí, pero te voy a mencionar una sola cosa. Hay tantas, te podría mencionar miles, pero vamos a mencionar una. ¿Qué hizo el Padre por ti? ¿Sabes lo que el Padre hizo por nosotros? Y por eso Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Redentor, y sin Él no hay quien nos salve. ¿Qué hubiese pasado? ¿Por qué crees que Jesús vino a este mundo? Se hizo hombre y vino a pagar, a tomar nuestros pecados y morir en una cruz. ¿Por qué crees que vino? Porque el Padre lo mandó. El Padre envió a su Hijo. Y parece poco lo que el Padre hizo por nosotros entonces. ¿Cómo decir, no, y el Padre qué tiene que ver? No, hermanos, dio a su Hijo. Y Dios no tenía muchos hijos para decir, bueno, por lo menos tengo 6. ¿Cuál es la oveja negra aquí por mandar ese? Si a nosotros nos pidieran, ¿cuál es la oveja negra? Bueno, esta es la oveja negra. Bueno, pues que sí, que sirvan de algo bueno, aunque sea para sacrificio. Dios no, hermano, Dios lo tenía uno y no tenía ovejas negras. Era igual que Él, era la esencia de Él, dice. Mas sin embargo, hermanos, hoy en día muchos negamos esas verdades de Dios. Dios el Padre, hermano. Por eso dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién lo dio? El Padre. Ahora yo les pregunto cualquiera, si tú tuvieras un solo hijo y te dijeran, mira, Wichita va a perecer en 8 días si tú no das a tu hijo para que muera por ellos. Yo les garantizo que a mí me dicen eso y yo ¿qué les contestaría? Y a mí qué me importa que se pierda todo Wichita, pero ni una uña doy de mi hijo, con ti más que voy a permitir que lo maten. Pero Dios lo hizo, hermano. Dios lo dio a su hijo, lo que amaba. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Dios dio a su hijo por nosotros? Por amor, hermanos, porque nos amaba. Es lo único. Dios es el dueño de todo. ¿Qué más le puede hacer falta a Dios? Él es el dueño de todo. Pero Dios es amor, hermanos. Dios nos amaba. Ahora yo les pregunto, miren, ¿ustedes creen que Dios amaba a su hijo? Sí lo amaba, hermano, y no tengamos ninguna duda. Pero hoy en esta mañana yo les doy una noticia mucho mayor. Dios amaba a su hijo. Esa es una gran verdad. Pero mucho más te amaba a ti y a mí, porque si no nos hubiese amado más a nosotros que a Él, no lo manda a morir por nosotros. A nosotros nos hubiera mandado a clavarnos a Él. ¿Qué nos quiere decir eso? Dios, hermanos, nos ama, nos amó y nos ama más que a su propio hijo. Porque si no nos amara más que a su propio hijo, jamás lo hubiese dado
para que hicieran todo ese oprobio que hicimos poner cuando vino a la tierra. Y finalmente lo mataron. Entonces, hermanos, no pongamos en duda jamás el gran amor de Dios. No pongamos en duda jamás el papel importante que Dios juega en el plan de mi salvación y de tu salvación. Sin el Padre nosotros estamos perdidos. No hay manera. Yo soy Jehová tu Dios, dice, y fuera de mí no hay quien te salve. Así es que qué maravilloso, hermanos, qué maravilloso es tener esa certeza, hermanos, tener esa certeza de que nuestro Padre Celestial no es indiferente a nosotros. Él nos ama. Él dice, yo lo redimí, mío eres tú. Le pertenecemos, hermanos, le pertenecemos a Dios. Desgraciadamente, hermanos, nosotros nos apartamos de Él, nosotros le dimos la espalda, nosotros fuimos los que escogimos y le dijimos, Señor, no queremos pertenecer a ti, queremos pertenecer a otro, y nos fuimos detrás del enemigo de Dios, hermanos. ¿Y de qué manera se va detrás del enemigo de Dios? Cuando uno deja las cosas de Dios por irse detrás de los placeres de este mundo, de la envidia, del orgullo, del egoísmo, de todas las codicias, hermanos, que el ser humano nos llegan a nuestra mente y a nuestro corazón. Pero bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dio a su Hijo por nosotros, Señor. Porque si no lo hubiese hecho, hermano, nosotros seríamos como animales hoy en día. Simplemente creciéramos, viviéramos un tiempo, muriéramos, y allí se terminaría todo. Seríamos como animales, aunque yo les voy a decir la verdad. Ahora no somos como animales. Ahora somos peores que los animales. Ahora estamos peores que los animales. ¿Ha visto usted? Usted no puede ver a un animal violando a su bebé. Los hombres lo hacen. Los seres humanos lo hacen. Usted no ha visto a un perro. Usted no ha visto a un perro agarrar a su criaturita que acaba de tener en el hocico y ir a tirar en un abismo allá, que los seres humanos lo hacen. Hermanos, estamos peor que los animales. Mire, usted ha visto un perro, cuando ha visto una gallina, que una gallina pues de una patada se vuela por él, pero ha visto cómo da su vida, protege. Miren, una gallina se vuelve fiera por defender a un hijo. Un león puede venir enfrente y no se corre. Pero si ella no tuviera bebé, sale espantada con un ratón que mire que le pasa ahí cerca. Pero cuando se trata, pero por eso les digo, ya estamos peor que los animales. Usted no va a ver a los animalitos destruyendo la naturaleza. El ser humano hemos destruido, estamos destruyendo la naturaleza, hermano. Y por eso estamos teniendo tantos problemas aquí en la tierra. Dios cobijó, hizo un Edén maravilloso, lleno de árboles, de todo. Hoy hay países que ni árboles tienen, cuentan con los dedos. Así somos los seres humanos. Estamos peor que animales hoy en día. Pero gracias a Dios, hermano, gracias a nuestro Padre Celestial, que tuvo compasión y misericordia y amor por nosotros y dio lo que más amaba, para que nosotros podamos ser reconciliados con Él. Así es que, hermanos, que nadie nos saque de allí. Cuando nos digan que solo en Jesús hay salvación, sí es verdad, pero al Padre no lo podemos dejar afuera porque Él nos lo dio a Él. El Espíritu Santo, hermanos, también es grandemente otra grande bendición para nosotros. Ahora, hermanos, ya vimos que el Padre juega un papel importantísimo en nuestra salvación. Ahora, ¿qué papel juega el Hijo en nuestra salvación? ¿Qué pasaría? Bueno, Dios, es el Padre y ese sí es el amo de todos. Pero bueno, dicen unos, y así enseñan, Jesús era como un profeta. Jesús era un hombre igual que nosotros. Bueno, dicen ellos, pues será todo, Rey de reyes, Señor de señores, pero Él no es Dios.
Hermanos, y si Jesús no es Dios, entonces Jesús no puede salvarnos. Esa es una conclusión clara. Hay que tener cuidado cuando nos empiezan a enseñar de que solamente el Padre. Y usted quiere probar a cuando le hablan del Hijo, si usted siente que como que le están hablando de Jesús, con respeto, sí, pero como que usted siente algo raro, dígale, mire, Jesús es Dios. Y allí usted va a ver la cara. Sin necesidad que le respondan, va a ver la carita que ponen cuando usted les diga que Jesús es Dios. Y ya usted se va a dar cuenta que si a ellos no les da gozo saber, no les da gusto saber que Jesús es Dios, entonces hay un problema ahí en la religión, sea la que sea quien sea que esté enseñando eso. Porque la palabra de Dios es clara, hermanos. Nosotros no podemos dejar fuera al Padre, pero nunca podemos tampoco dejar fuera al Hijo. El Hijo es una pieza fundamental en nuestra salvación, hermano. Pero vamos a ir a que la Biblia nos lo diga. Hechos 4:12, hermanos. Hechos 4:12. ¿Qué dice la palabra de Dios en Hechos 4:12? Dice así. Buscan. Lo vamos a leer, hermanos. En Hechos 4:12 la palabra de Dios dice así: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre de Jesús. Hermano, esto es lo que complació al Padre, hermanos. Este es el gran deseo del Padre. El Padre amaba tanto a su Hijo que lo dio por nosotros. Pero Dios quiere que nos quede claro. Él nos ama. Él es nuestro creador. Él es nuestro redentor. Pero ay de nosotros si nos atrevemos a despreciar a su Hijo. No nos ha dado otro nombre bajo el cielo en el que podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús, hermanos. Así es que cualquier enseñanza que nos traigan, hermanos, queriendo disminuir a Jesús, queriéndonos hacer sentir que Jesús es como un profeta, pero que no es Dios, es falsa, hermanos. Y no la aceptemos de ninguna manera. ¿Saben por qué los judíos rechazaban tanto a Jesús? Primero, lo rechazaban porque Jesús les perdonaba los pecados a los pecadores. Y decían ellos, pero ¿cómo tú siendo hombre te haces Dios perdonándole pecados a la gente? Si perdonar pecados solamente Dios puede perdonar pecados. Jesús decía, levántate, tus pecados te son perdonados, vete en paz y no peques más. Wow. Jesús, hermanos, cuando decía eso no pecaba, porque Él es Dios. Es difícil para nosotros entender que Jesús fuese ser humano y fuese Dios. Esa es la maravilla, hermano. Allí se unió la humanidad con la divinidad. Jesús es el único que tiene las dos naturalezas. Es humano 100% como usted y como yo. Fue tentado en todo, dice Pablo, conforme a nuestra semejanza. Así como a nosotros pasa una mujer allá muy guapa, muy arreglada, mostrando cosas, y nos tienta. A Jesús también le pasaban, queridos. Y no vayan a creer que Jesús era humano, y como humano la carne llama. ¿Cuál es la única diferencia entre él y nosotros? Que nosotros como bestias brutas corremos al mal donde lo vemos pasar a hacerlo. Pero Jesús nunca cedió a la tentación. Fue tentado en todo, dice la palabra de Dios, mas sin pecado. O sea, mucha gente se asusta cuando le llega un pensamiento malo a la cabeza. Y hasta se siente ya impío, se siente que ya me condené. ¿Qué? El Señor, ¿qué va a tener compasión de mí? Hermanos, la tentación no es pecado. La tentación hasta el mismo nuestro Señor Jesucristo fue tentado, y no en una cosa, en
todo, mas sin pecado. El pecado comienza, hermanos, cuando nosotros le damos vuelo a la tentación y la convertimos en un hecho, en una realidad. Allí sí ya nos llevó la tristeza, pero mientras nos mantengamos firmes, hermano, y además a nosotros el Señor nos dio una medicina mejor. En la oración, cuando Él les enseñó a orar a sus discípulos, allí está la clave. Allí nos dice que oremos hacia el Señor y que le pidamos que no nos deje caer en tentación. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús le pidió que le pidiéramos al Padre que no nos deje caer en tentación. Porque el Señor Jesús nos conoce, hermano, que somos tan débiles. Somos tan débiles. Nosotros no hay tentación que nos presente que no queremos no solo caer, sino que hasta irnos de cabezas. Es duro, hermano. Por eso el Señor pidió eso. Pero aquí vemos, hermanos, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino únicamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que no podemos permitir, no podemos darnos el lujo, hermanos, que nada ni nadie nos aparte de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que estar unidos al Padre y unidos al Hijo. Creer en el Padre y creer en el Hijo, porque ambos son plenamente integrales. El Padre dio a su Hijo, ahora el Hijo viene y se da por nosotros, se entrega por nosotros, muere por nosotros, toma todos nuestros pecados y muere allá en la cruz del Calvario. Y ahora el Señor, cuando muere y paga por los pecados de todos nosotros, le dice al Padre: Padre, aquí están estos. Eran pecadores. La vida que yo viví, pura y perfecta, yo gané el derecho a la vida. Al obedecerte en todo, Padre, gané el derecho a la vida. Y ellos el derecho a la muerte porque pecaron. Pero yo, Padre, el derecho a la vida que yo gané, se lo regalo a ellos. Y el derecho a la muerte que ellos tienen porque son pecadores, lo cargué sobre mí. Y en la cruz del Calvario, Padre, yo pagué la deuda por ellos. Y esa es la única manera que el Padre puede decir: ahora sí vengan, benditos de mi Padre. Ahora sí vengan. Solo en Cristo, hermano. Sin Cristo Dios no quiere saber nada de nadie ni de nosotros, hermano. Si dice que en Jesús Dios estaba reconciliando al mundo con Él, es la única manera, no hay otra, hermanos. Por eso es que nosotros debemos de dar gracias a Dios por habernos dado a su Hijo. Y debemos doblar rodillas delante de su Hijo. ¿Por qué nosotros, hermanos? Dios es Dios. Y nosotros podemos decir: pero ¿cómo yo puedo entender a Dios? Él puede entenderme a mí porque Él lo entiende todo. Él es Dios. Yo simplemente puedo tener una idea vaga de lo que Dios es. ¿Cómo yo puedo relacionarme con Dios? Pero dice Dios: para que no les quede excusa, mandé a mi Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que ustedes no me vengan: no, pero es que no se puede guardar los 10 mandamientos de Israel. No, pues claro, hermano, yo no digo que vamos a ser perfectos, pero la lucha se la vamos a hacer. Pero si empezamos a decir: no, pero es que no, eso no se puede. Jesús la guardó, sí, Él guardó la ley y la guardó por nosotros porque Él era Dios. No, hermanos. ¿Saben por qué ¿Saben ustedes por qué Jesús guardó los 10 mandamientos? Así enseñan en todas las iglesias. No, miren, la ley de Dios no se puede guardar. ¿Quién? Eso solo Dios. Jesús la guardó porque pues Él es Dios, dice. Pero Él la guardó por nosotros. Quiere decir, Él obedeció por nosotros. Entonces ahora nosotros ya no tenemos que obedecer la ley de Dios. Qué vago pensamiento. ¿Qué no han leído? Juan 15, 14, 15.
Si me amáis, dijo Jesús, guardad mis mandamientos. Oh, wow. Y no que ya no vale. Y así, y no vengan a creer que ese pensamiento, esas doctrinas se vienen enseñando desde ahorita, desde aquellos tiempos, hermano. Había gente que ya pensaba así, por eso Jesús les dijo, no piensen que yo he venido a quitar la ley, a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni un punto de mi ley hasta que todo se cumpla. Y la tierra todavía está, el cielo todavía está. Y Jesús dijo que mientras no pase el cielo y la tierra, ni un punto de su ley pasará. Mucho menos que digamos, no, ya no le basta un punto, sino que toda la ley, miren, no se puede. No, hermanos. Nosotros tenemos que buscar, hermanos. Ya entendimos cuál es la voluntad del Padre. Que aceptemos a su Hijo y que hagamos todo lo que su Hijo nos manda. Y por eso Jesús dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Oh Señor, tú obedecías y nos damos cuenta que sí, entonces quiere decir que nosotros tenemos que obedecer. Por eso Jesús finalmente terminó diciéndoles, miren, el que dice que me conoce y no guarda mis mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. No importa, hermanos, cuando tenemos un sacerdote, un pastor, quien sea predicando acá, y empieza a decir, ¿saben qué, hermanos? Jesús ya guardó la ley por nosotros, nosotros ya no estamos bajo la ley. Todos estamos bajo la ley, hermanos, de la obediencia. Y obedecemos, ¿por qué? No dicen, eso es legalismo como aquellos. No, hermano. Nosotros obedecemos por fe. ¿Amamos a Jesús? Jesús dice, hijo, si me amas, guarda mi mandamiento. Este es el que me ama. El que tiene mis mandamientos y lo guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama a mí, será amado por mi Padre. Entonces, hermano, nosotros no podemos dejar engañarnos por nadie. Allá en Timoteo, ¿qué dice? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Cómo se llama? Jesucristo, hombre. Hermanos, nosotros no podemos poner nuestra confianza de salvación en nada terrenal, en nada que sea de este mundo. Hay un solo mediador, y ese mediador se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. No se llama Virgen María, no se llama San Pedro, no se llama San Juan. Esos, por grandes hombres de Dios y mujeres de Dios que hayan sido, son seres humanos que al igual que nosotros están esperando el día de su salvación por gracia. Están esperando el día de entrar al reino de los cielos por gracia, porque aceptaron al Hijo de Dios y ahora disfrutan de esa esperanza que todos nosotros buscamos, hermano. Sin nuestro Señor Jesucristo estamos perdidos. Hay millones de seres humanos en este momento perdidos, religiosos, dentro de la iglesia, pero perdidos, porque consideran su salvación, la ponen, su esperanza de salvación en otras cosas, en otras fuentes. Y solamente, hermanos, hay tres que pueden darnos esa salvación que tanto anhelamos: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Si nosotros dejamos uno fuera, estamos perdidos. Si nosotros creamos más dioses en que poner nuestra esperanza de salvación, estamos igualmente perdidos, hermano. Pero qué sencilla es la salvación, hermano. Una vez el carcelero Filipo preguntó, después de que vio las maravillas que habían ocurrido en ese lugar, que había metido presos a unos hijos de Dios, y vio que ni las cadenas ni la cárcel los pudo detener. El hombre quedó impactado, nunca había visto algo semejante, y dijo: señores, ¿y ahora qué haré para ser salvo? Pablo fue bien sincero, hermano.
Cree en el Señor Jesucristo. Así de sencillo, serás salvo tú y tu casa. A veces nosotros pensamos que eso es demasiado grandioso para ser verdad. ¿Cómo que solo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa? Tal vez dice usted, me salvaré yo, pero mis hijos ya no más perdidos que una chiva. Pero hermanos, por algo se empieza. Cuando la salvación llega a un miembro de la casa. Miren, yo les he dicho siempre, hermanos, yo siempre he dicho, ojalá, y yo siempre se lo digo a mi Señor, Señor, cuando me juzgues en aquel día, no me juzgues con justicia, júzgame con misericordia, porque si el Señor me juzga con justicia, hermanos, no, hermano, yo no me considero que voy a estar ahí, no paso el test, pero que sea por misericordia. Es la única esperanza, hermano, para nosotros los seres humanos. Pero ustedes saben que hay un mandamiento maravilloso donde Dios hace una promesa. Yo sé que nosotros podemos tener el deseo, la intención de buscar a Dios y de quererle servir, y nos da tristeza cuando miramos que nuestros hijos, los tiburones o las tiburonas de este mundo, se los llevan y los despedazan. Nosotros decimos, pero ¿cómo mis pobres hijos? ¿Cómo van a alcanzar ellos? Pero fíjense, ¿qué dice el segundo mandamiento de la ley de Dios? Dice más o menos así. El segundo mandamiento dice, no te harás imagen de nada de lo que está arriba en los cielos, ni abajo. Allí en Éxodo 20, creo que empieza del versículo 13 en adelante, 4 al 7, algo así. Éxodo 20. Ahí el Señor dice, no te harás imagen, dice, de nada de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, celoso y poderoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Imagínense que hasta en un mismo mandamiento nos está diciendo lo que nos sucede si nosotros guardamos, los que guardan los mandamientos de Dios. El Señor, hermanos, esa es una promesa que nos está dando a nosotros, los que somos padres, a los que miramos con tristeza el camino que nuestros hijos han elegido, que no quieren andar en los caminos que nosotros queremos llevarlos del Señor. Pero el Señor dice, yo visito la maldad sobre los padres hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir el Señor con eso, los que me aborrecen? Quiere decir el Señor, aquellos que no me sirven, aquellos padres que no quieren hacer mi voluntad sino la de ellos, ellos heredarán la maldición de ellos, caerá sobre sus hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué quiere decir? Los hijos serán malditos, los nietos serán malditos, los bisnietos serán malditos, hasta la cuarta generación serán malditos. Todo padre, hermanos, que hemos rechazado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, o que andamos adorando basura de este mundo y no al único Dios verdadero, la maldición ¿qué le vamos a heredar a nuestros hijos? La maldición. Visito, dice, la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Los hijos, los nietos, los bisnietos y los tataranietos. Hasta allí va a llegar la maldición por la maldad de sus padres, que no me quisieron a mí, al único Dios verdadero. Pero ¿qué sigue diciendo allí mismo el segundo mandamiento? Pero que hago misericordia hasta 1000 generaciones con los que me aman y guardan mis mandamientos. Hijo, dice el Señor, si tú eres un padre o una madre, pero tú guardas mis mandamientos, entonces tú le heredarás a tus hijos la bendición. Y no hasta la cuarta generación, sino hasta 1000 generaciones serán benditos. Esa es la esperanza. Hago misericordia. ¿O qué? Yo pienso que en aquel día, hermano, se podría dar en el día final, cuando estemos
dando cuenta delante de Dios, que Dios diga ahí: William, ven, entra en el reino del Señor, no por tu obediencia, porque eras un testarudo, eras un burro, eras un necio, pero por amor a tu padre y a tu madre, por amor a ellos. Ellos me fueron fieles, aunque no te lo mereces. Entra en el reino de tu Señor. Ya sucedió, hermanos. Cuando el pueblo de Israel entró para recibir la tierra prometida, Dios le habló al pueblo y le dijo a los hijos de Israel: vengan, los trajo a su presencia y les dijo: quiero que sepan hoy, les dijo, hoy estás heredando esta tierra que yo te doy, no por tu obediencia, no por tu santidad, no porque te la mereces, porque pueblo de dura cerviz sois todos vosotros, pero por amor a sus padres, por amor a Abraham, a Isaac y a Jacob, entra a la tierra prometida. ¿Qué eran los hijos de Israel, hermano? Se habían corrompido totalmente. Entonces, ¿por qué Dios dice que les entregó la tierra ese día? Únicamente por amor a los padres de ellos, a Abraham, a Isaac y a Jacob. No porque ellos se lo merecieran, pero igualmente pasaron a disfrutarla. Ojalá en aquel día, hermanos, si nosotros le somos fieles a Dios, por amor a Él, por amor a nuestros hijos, ojalá que en aquel día el Señor tenga misericordia de nuestros hijos y diga: hija, hijo, pasa, no porque te lo mereces, porque tú lo que mereces es allá, mira donde están aquellos allá, pero por amor a tu padre y a tu madre, entra en el gozo de tu Señor. El Señor, hermanos, nos da promesas lindas y maravillosas, hermanos, por las cuales usted y yo debemos de hacer la lucha por ser obedientes, obedecer a Dios y todo lo que Dios nos manda a tratar de hacerlo. Es fácil decir, nosotros hoy, ¿cómo gritan en los púlpitos? No estamos bajo la ley. Ay, yo les pregunto una cosa, ¿se han puesto a pensar qué significa en primer lugar estar bajo la ley? Saben que cuando hablamos de la Biblia nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, hermano. En la Biblia hay muchas leyes. Hay leyes ceremoniales, hay leyes rituales, leyes que solo se trataban de comida, bebidas, de sacrificios. Todas esas leyes sí fueron clavadas en la cruz. ¿Por qué? Porque toda esa ley ceremonial y ritual, ¿en qué terminaba? ¿Cuál era el centro de todo ese tipo de adoración? El sacrificio del Cordero. En eso terminaba. Entonces, toda esa ley, hermanos, señalaba a Cristo, el Cordero de Dios, que un día vendría a quitar el pecado del mundo. Por eso cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, el velo se rasgó desde arriba hasta abajo. Dijo el Señor: no más sacrificios, no más ceremonias, no más comidas ni bebidas, no más corderitos. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo ha muerto, y su sacrificio, ese sí, es capaz de quitar el pecado de una vez y para siempre. No más sacrificios, pero los corderitos tenían que ofrecerse de continuo. Esa ley quedó clavada, hermano. Pero cuidado cuando nos hablan de la ley de Dios. Los 10 mandamientos son eternos, dice su palabra, hechos en verdad y en rectitud, afirmados eternamente y para siempre. Y por eso Jesús les dijo allá en Mateo 5: no piensen que yo he venido a abolir la ley. Yo no he venido a abolir, sino a cumplirla, porque de cierto les digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni un punto, ni una tilde, ni una jota pasará hasta que todo se cumpla. ¿Y qué más les agregó? Ay del que viole uno de estos mandamientos, por pequeñito que le parezca. Dijo: ay del que viole, y así enseña a los hombres. Lean ahí Mateo 5, 17, 5, 17, 18 y 19. Y así enseña a los hombres, dijo, cualquiera, dijo, que lo guarde, y así enseña a los hombres, grande será en el reino de los cielos, hermanos. San Mateo
5, 17, 18 y 19. Lean. ¿Qué dice? No penséis que he venido para abolir la ley o a los profetas. No he venido a invalidar, sino a cumplir. Os aseguro que mientras exista el cielo y la tierra, ni una letra ni un punto de la ley perecerá, sin que todo se cumple. ¿Qué sigue? Por lo tanto, el que viole uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños, será en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y los enseñe, ese será grande en el reino de los cielos. Es más que maravilloso. ¿Cómo entonces un predicador, un líder, por exaltado, se puede parar en un púlpito a enseñarle al pueblo a hacer lo contrario? Eso es enseñarle al pueblo a pecar. Eso es quitarles eso es como quitarle el freno a un caballo. Usted sabe, cuando usted llega al potrero y le quita el freno al caballo, el caballo sale como sin freno, hace lo que a él se le da su regalada gana. Claramente lo dice el Señor. Ni se lo imaginen, ni lo piensen un momento. Mientras existe el cielo y la tierra, cuando usted un pastor le diga: nosotros no estamos bajo la ley, nosotros no tenemos que guardar mandamientos, esos adventistas están locos pensando que ellos tienen que guardar mandamientos. Usted dígale bien claro: mire, pastor, a usted lo que dijo Jesús para usted no tiene valor. Él dijo, y nos dio una clave bien clarita, él dijo que mientras exista este cielo y esta tierra, ni un punto pasará de esa ley sin que tenga que cumplirse. Y el cielo, mire, salgamos allá afuera, mire para arriba, ¿qué es lo que? Ahí está el cielo todavía, sí, aquí está. ¿Y en qué está parado? No, pues estoy parado en la tierra. Entonces guarde la ley de Dios porque está vigente todavía. Está vigente, hermanos. No podemos nosotros creerle a nadie. Por eso les digo, hoy en día es tan fácil que nos engañen. Y es por la ignorancia, hermanos. La gente no quiere dedicar tiempo a estudiar la palabra de Dios, ni aún los líderes que alimentan al pueblo de Dios estudian la palabra de Dios. Se ponen a leer tanto libro, tanto disparate, escuchar de cualquier gente y vienen a compartir lo que a ellos más les gusta. Y eso le vienen a dar a la gente. Y es más fácil. Porque como, claro que sí, es más fácil llenar una iglesia sin mandamientos, hermano. Pues aquí, mire, aquí tú puedes ser rata, tú puedes ser matador, tú puedes ser adúltero, fornicario, mentiroso, codicioso, no respetar a tus padres, hasta idolatra puede ser, pues, y aquí no te vamos a andar corrigiendo ni disciplinando. Aquí eres bienvenido, bien recibido, aquí vas a estar bien, porque aquí no hay ley, pero cuidado, hermanos. Así es fácil llenar una iglesia, pero cuando nosotros venimos aquí a la casa del Señor y decimos que hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, Él nos dio el ejemplo y Él nos manda que lo hagamos, porque Él dice que si nosotros decimos que somos cristianos, que amamos y conocemos a Jesús, pero no, léele eso, está en segunda de Juan, busca, no. Segunda de Juan 2:4 parece, léeselo para que vea la hermana que en la segunda epístola de San Juan, mire si es, hermano, capítulo 2, versos 3 y 4 por ahí. ¿Es primera o tercera? Segunda, capítulo 2. Ajá, 3 y 4. Léalo. 4. El Señor Jesús es El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso y la verdad no está en él. exactamente, hermanos. Imagínense. Segunda. Segunda de Juan, capítulo 2, versos 3, 4 por ahí. Pero tiene nomás uno. Segunda de Juan 1:4. 1:4. Segunda de Juan, capítulo 2. ¿Dónde están dos ahí? Mira, aquí está. Aquí estoy en segunda de Juan. Busca el capítulo 2. No lo tiene en la Biblia de él. ¿Cómo no lo va a tener? ¿Te lo arrancaron o qué? No, segunda de Juan, pero aquí mira esta. ¿Cuál es el capítulo de ella? Entonces primera de Juan. Pongamos, ¿no? Que
Primera de O Juan. si el hermano lo leyó, dijo. Es Primera de Juan, busque capítulo 2, versos 3 o 4. Ahí lea. Ok, ahí está. Hijos míos, esto os escribo para que no pequéis. No, 2:4. El que dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Miren, hermanos, es bien fácil. Usted puede ver aquí personas que usted las considere de una gran santidad, que usted diga, pero son pastores, son ministros, son los ungidos de Jehová. Pero si esos ungidos de Jehová se atreven a decir que la palabra, que los mandamientos de Dios, esos ya quedaron abolidos, que esos se clavaron en la cruz, que ya a Jesús eso no le interesa, cuidado, hermanos, claramente lo está diciendo. El que dice que lo conoce y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ese es un chismoso, ese es un mentiroso, ese es un infeliz, un desgraciado que no merece estar parado en ese lugar tan santo, engañando al pueblo de Dios, hablando blasfemias contra Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Si es el último libro de la Biblia, si ya los mandamientos de Dios no sirven, entonces ¿por qué Apocalipsis 14:12 sigue hablando? 14:22. Aquí 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios Y la tienen fe en Jesús. la fe de Jesús y la fe en Jesús. Hermanos, nosotros necesitamos creer en Jesús, pero necesitamos guardar sus mandamientos, porque si no lo hacemos, aquí dice, aquí está la paciencia de los santos. ¿Y quiénes son esos santos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No hay más, hermanos. No hay más. Entonces, hermanos, se dan cuenta, nosotros no podemos prescindir ni del Padre, porque yo soy Jehová tu Dios, y fuera de mí no hay quien te salve. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solo en Jesús, hermano. Allá en Timoteo dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. El 22:13. Necesitamos creer en Dios, el Padre, y necesitamos creer en Dios, el Hijo. Y por eso Jesús claramente dijo, pero los que creen en mí, aunque estén muertos, vivirán. Es maravilloso, hermano. Pero ahora entonces ya lo vimos, hermano. No podemos sacar del plan de salvación al Padre de nuestra salvación. No podemos dejar fuera al Hijo. Pero ahora usted dirá, bueno, el Padre y el Hijo yo los entiendo. Yo entiendo que el Padre es como una persona, me lo imagino un ancianito, algo así. Y dice anciano Elías. Al Hijo me lo imagino como un hombre normal, sin muchos atractivos, no como lo pintan en los cuadros, bonito y con todo. No, la palabra de Dios dice que Jesús era sin ningún atractivo físico. ¿Por qué? Porque el Señor quería evitar problemas, que las moscas anduvieran detrás de él ahí nomás. Lo hubiera hecho lindo, bonito, se imagina. Pero lo forman así porque los viola él. Se imaginan, si uno que está feo, no, uno ve cómo están las cosas. ¿Qué será si lo hubiera hecho hermoso? No, dice que era sin ningún atractivo. Usted podrá decir, bueno, yo entiendo al Padre, que tiene que ser parte de mi salvación, entiendo al Hijo, pero ¿y el Espíritu Santo? Y nos dicen, ¿y eso qué? ¿Quién lo ha visto? ¿Quién lo ha tocado? ¿Quién ha hablado con él? ¿Cómo yo puedo? ¿Qué es eso? O sea, allí ya las cosas, hermanas, es donde se hacen un poco más difíciles. Y como el Espíritu Santo es tan difícil de que usted y yo lo podamos comprender, entonces ese es más fácil engañar a la gente con él. Como usted no tiene una idea clara de cómo es el Espíritu Santo, entonces porque si el Espíritu Santo, para empezar, algunos enseñan que el Espíritu Santo es una fuerza activa. Pero ahora yo les pregunto, cuando a nosotros nos dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, lo primero que nosotros tenemos que hacer es decirle, explíqueme, ¿qué es una fuerza activa? Para yo ver que comparar al Espíritu Santo con eso. ¿Qué es una fuerza activa? Muchas veces nosotros, hermanos, esas palabras no nos dan nada. Pues ¿qué será? ¿Qué es una fuerza activa? Le voy a dar un pequeño ejemplo. Una fuerza activa es algo que sí tiene poder, tiene fuerza,
pero necesita que alguien lo active. Por sí solo no puede hacer nada, eso es una fuerza activa. Les pongo un ejemplo, un carro. Un carro, ahí está el carro parqueado allá afuera. Su carro así como está, eso no tiene ninguna fuerza, ningún poder. Pero vaya y usted y actívelo con la llave. Es capaz de correr a 100 millas por hora. Es capaz de llevarla a Oklahoma City en 2 horas. Oh, entonces esa es una fuerza activa. Algo que sí tiene fuerza y poder, pero necesita ser activada por algo, por alguien. Él solo no puede. Ajá. Pero usted desde aquí no puede decirle a su carro así nomás con su pensamiento, ella, préndete. Ve a la Walmart y tráeme una botella de agua de tal y tal. No, no puede, porque él necesita alguien que lo active. El Espíritu Santo no es una fuerza activa, hermano. El Espíritu Santo es Dios. Y muchos no comprenden eso y enseñan barbaridades sobre eso. Y miren, una de las donde encontramos bien claro eso, hay varias en la Biblia, pero les voy a mencionar una que nos menciona Pedro en Hechos de los Apóstoles. Dice que, no recuerdo la cita ahorita, pero ustedes se van a acordar. ¿Se acuerdan de Zafira y, cómo se llama el otro? Zafira y, ¿cómo se llama el hombre? Pero que en aquellos tiempos las personas que se hacían cristianas traían todas sus pertenencias y las ponían a los pies de los discípulos. El que tenía casas, el que tenía tierras, las vendía y traía todo el precio a los pies de los apóstoles, y ellos las repartían en los cristianos según la necesidad que hubiera. Y así, de esa manera, no había pobres en la iglesia. Ojalá fuera hoy. Ananías y Zafira. ¿Ah? Ananías y Zafira. Vamos al 5. Ok. Esta Ananías y Zafira hicieron una promesa. Prometieron una propiedad que tenían, una herencia, que la iban a vender y iban a traer a la iglesia. Pero cuando la vendieron y vieron que quizás ya era mucho lo que les habían dado, dijeron, bueno, ¿y por qué vamos a dar todo? Pues quedémonos con una parte. Cuando llegó Ananías, ¿qué le dijo Pedro? Léanlo allí. Ananías. Pedro le dijo, Ajá. Ananías, ¿por qué Satanás ha llenado tu corazón hasta inducir a mentir al Espíritu Santo Ajá. y a quedarte con la parte del precio de la heredad? Reteniéndola no quedaba En tu para posesión. ti, y vendida no estaba en tu potestad. Ok. ¿Por qué Hasta allí, Pero hasta aquí allí, dice, hasta allí déjalo. Bueno, allí ve que le dice Pedro, le dice a Ananías, ¿por qué Satanás puso eso en tu corazón? Tú la prometiste, mira, era tuya. Tú no tenías que prometerla, tú no tenías que ofrecerla. Pero ahora, después de que ya la ofreciste, y ahora que mira el dinero en tu mano, ya no quieres cumplir la promesa, vienes a echar mentiras, viendo que ahora le has mentido al Espíritu Santo. Ahora termina de leerlo. Le has mentido al Espíritu Santo. ¿Y qué has hecho al mentirle al Espíritu Santo? ¿Qué le dice? pues lo que amo, le dice, pues está en el corazón, no has mentido a los hombres, sino A Dios. Ok. ¿Qué le dice? ¿A quién dice que le había mentido? Al Espíritu Santo. ¿Por qué has mentido? Le dice primero al Espíritu Santo. Al mentirle al Espíritu Santo, no le has mentido a los hombres, sino a Dios. Porque, hermanos, esa es la tercera persona de la divinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y sin esos tres estamos perdidos, hermano. Y hoy vamos a verlo desde el punto de vista de la palabra de Dios. Está en varios versículos, pero vamos rápido y con este terminamos. San Mateo 12, 31 y 32. Alguien puede darse el lujo de decir, yo acepto al Padre, yo acepto al Hijo, pero del Espíritu Santo no conozco mucho, yo de eso no nada. Pero veamos qué dice la palabra de Dios. San Mateo 12, 31 y 32. Y dice así: por tanto, os digo, todo pecado y blasfemia sería perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. El que hable contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no será perdonado ni en este siglo
ni en los venideros. Hermanos, si nosotros no respetamos, si nosotros no reverenciamos, si nosotros no aceptamos al Espíritu Santo como el vicario de Cristo Jesús, que es Dios también, estamos totalmente perdidos, hermano. Antes de irse al cielo, nuestro Señor Jesucristo fue claro en decir: les conviene, les dijo a los discípulos, que yo me vaya, porque si yo no me fuere, mi Padre no enviará el Espíritu Santo. Pero si yo me fuere, yo rogaré a mi Padre, y Él nos dará otro Consolador. Ahora yo le pregunto, si el Espíritu Santo fuera una fuerza activa ¿puede consolarme en mis aflicciones, en mis tribulaciones? ¿Una piedra puede consolarme? No hay nada. Entonces el Espíritu Santo a mí me puede consolar otra persona. Me puede decir: siento tu dolor, estoy contigo, échale ganas, échale para adelante, yo te voy a ayudar. No estás solo, nosotros te vamos a tender la mano. Eso sí son palabras de consuelo de una persona. Entonces el Espíritu Santo, hermano, es una persona. Oye, dice la Biblia, habla, mira, escucha, cambia, ordena, prohíbe, permite. Y esos son atributos solamente de una persona. Un palo no me puede decir a mí lo que haga ni lo que no haga. Entonces, hermanos, todo pecado, y esto es lo más triste, porque, hermano, el Señor Jesús dijo: y mi Padre os mandará otro Consolador, el cual estará con ustedes hasta el fin del mundo, y los guiará a toda verdad. Los convencerá de juicio, dijo, y los guiará a toda verdad. ¿Quién es el que nos guía a la verdad? Es el Espíritu Santo. El Padre está en los cielos. Jesús ya vino, hizo su trabajo, su obra, pero ahora está a la diestra del Padre, sentado en el reino de los cielos, intercediendo por nosotros arriba. Pero el que está sufriendo con nosotros todas nuestras chuecuras, nuestras rebeldías hoy en día, hasta el fin del mundo, desde que Jesús se fue, es el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces nosotros no oramos oraciones egoístas, oraciones que ni pensamos lo que estamos diciendo? ¿Y qué dice que hace? Dice que el Espíritu Santo gime donde ve las tonterías que nosotros decimos a veces. Dice que el Espíritu Santo tome su oración y la arregla para podérsela presentar a Dios. Nuestra oración se fuera de un solo así donde Dios dice: bueno, ¿y qué pienso? ¿Qué está creyendo? Nuestras oraciones solo rebotarían de ahí del techo, dice. Así lo dice la Biblia, que el Espíritu Santo, porque ¿qué hemos de pedir? Dice, ni siquiera sabemos, dice la palabra de Dios. ¿Qué debemos de pedir? Nosotros solo pedimos, y a veces pedir, dice Santiago, y no recibís, porque ustedes piden mal. Ustedes piden para darle vuelo al hilache, para darle gusto al gusto. Si esa oración llega a Dios, capaz les manda un rayo, y quizás por eso algunos les ha caído algún rayo alguna vez ahí. A ver qué pedidos andaban haciendo pero el Espíritu Santo dice: toma esas oraciones chuecas, torcidas que nosotros hacemos, y las acomoda, las arregla para poderlas presentar delante de Dios. Hermanos, todo pecado, dijo, será perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo, ni en este siglo ni en los venideros. Puede, dijo Jesús, ustedes pueden maldecirme a mí, el Hijo de Dios, y todavía tienen perdón si se arrepienten. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, ese no tiene perdón ni en este siglo ni en el venidero. Ahora la gran pregunta es: ¿y cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? ¿No será que yo ya lo cometí? Eso va a ser otro tema, hermanos. Después eso es otro tema. Eso está amplio, explicar eso. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? Yo quiero terminar diciéndoles, hermano, el Espíritu Santo es nuestro guía, es el vicario de Cristo, es el que te va a convencer a ti y a mí de pecado, no un hombre, no fulano, ni mengano, ni sultano. El Espíritu Santo es el que te va a guiar a la verdad. Muchas veces uno dice: pero bueno, usted está aquí en esta mañana y quizás usted ni cuenta, ni idea tiene por qué usted está aquí. Pero si usted está aquí en esta mañana, es por algo que el Espíritu Santo nos trajo en esta mañana. Para que nos demos cuenta, hermano, de lo que dice la palabra. Hoy solo tocamos 3 puntos: Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, y los 3
están involucrados en el plan de nuestra salvación. Y si nosotros dejamos fuera uno, ellos nos dejarán afuera nosotros también de su santo reino. Así es que el Espíritu Santo, hermanos, es el que trabaja con nosotros cada día. Es el que sufre por nuestras rebeldías cada día. Ahora, ¿cómo funciona el Espíritu Santo, hermano? Eso es una cosa muy importante. El Espíritu Santo no es lo que nos enseñan, que el Espíritu Santo nos enseñan muchas cosas hoy en día del Espíritu Santo que en realidad no producen nada, ningún cambio en nosotros. El Espíritu Santo funciona en nosotros, hermano. Como yo diría, para que usted lo entienda mejor, el Espíritu Santo funciona como su conciencia. Ay, usted dice así: yo iba a cometer adulterio con el vecino. Ay, pero mi conciencia no me lo permitió y le di vuelta al carro y me regresé. ¿Cuál conciencia, hermano? Si nosotros somos peores que animales. Tenemos valor de echar en el excusado un niño, un bebito acabado de nacer. No vamos a tener valor de irnos a acostar con el vecino o la vecina que está bien guapo. ¿Cuál conciencia? Que nosotros le atribuimos a otra cosa y no se lo queremos atribuir a Dios, a su Santo Espíritu. Es el Espíritu Santo, hermano, quien nos convence. Cuando usted va a hacer algo malo, siempre fíjese, cada vez que usted va a hacer algo malo, hay algo que usted siente que le está diciendo que eso es indebido, que eso está malo, que no lo haga, y usted queda, lo hago, no lo hago, y ahí está en eso. Bueno, eso es el Espíritu Santo guiándola a la verdad. Eso es el Espíritu Santo poniendo en nosotros que hagamos el bien y no el mal. No es su conciencia. Y finalmente, ya cuando no lo hicimos, hasta nos gloriamos. Iba a hacer algo malo, pero mi conciencia no me lo permitió. No, hermano, es el Espíritu Santo poniendo en nosotros lo bueno para que lo hagamos, para que obedezcamos. Por eso cuando usted vaya a hacer algo que usted sabe que está ahí, usted lo va a notar. Cada vez que usted dirige sus pies a hacer algo malo, usted va a sentir como hay una conciencia, una su vocecita, un no sé qué, pero de alguna manera el Espíritu Santo le va a hacer ver, le va a hacer entender que lo que usted está haciendo está mal. Ahora, ¿pero por qué lo hacemos? Porque somos burros, hermano, que somos rebeldes y no queremos escuchar la voz del Espíritu Santo. Nosotros quisiéramos, más o menos así, que si nosotros vamos allá a robar, vamos en el carro, hoy fulano no está, voy a vaciar la casa. Nosotros quisiéramos que el Espíritu Santo frene el carro, se haga un viraje en U y nos regrese. Pues sí, no voy. No, hermano. Esa es obra de nosotros. El Espíritu Santo nos pone, nos da a entender que lo que vamos a hacer no está bien, que está mal. Pero quienes debemos de detener el carro y darle vuelta y no ir a hacer el mal somos nosotros. Amén. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, hermano, muchas veces nos vamos a desistir de hacer el mal. Miren, yo lo pongo de esta manera y con esto termino. A veces en la vida a nosotros nos llevamos tantas cosas desagradables que nos pasan. Nos llevamos tantos chascos en la vida. Nos traicionan, nos lastiman. ¿Cuántas cosas en la vida de cada uno de nosotros, si nos pusiéramos a contar? ¿Cuántas veces nos han hecho cosas que nos han dolido, nos han herido, nos han lastimado? Muchas cosas que nos han amargado la vida. Cosas que a veces hasta nos han llenado de odio, de rencor. ¿Cuántas veces no nos hemos ido a la cama a acostarnos dolidos, lastimados, hasta con odio dentro de nosotros contra alguien? Yo he visto personas que dicen: esto yo no lo puedo perdonar, y se acuestan sin perdonarlo porque es demasiado lo que les hicieron. Y yo lo entiendo, que es demasiado. Se acuestan con 1 libra de odio y se levantan el siguiente día con 5 libras de odio. Y se van el siguiente día otra vez a la cama, con amargura, con resentimiento, con dolor. Yo esto no lo puedo perdonar. Se van y se acuestan con 5 libras de odio y se levantan con 10 el siguiente día. Y así van, hermano, progresando. Yo le pregunto a la gente: si tan solo tu odio
pudiera hacerle algo al que te hizo el daño, ok, entonces odíalo. Pero el problema es que el odio únicamente nos destruye a nosotros, hermanos. A nosotros nos está haciendo el daño, no al que nos hizo alguna cosa. Pero usted sigue y dice, yo no lo puedo perdonar, no lo puedo perdonar. Pero de repente un día usted se acuesta y cuando se levanta ni siquiera se acordó de esa pena que la está matando cada día, que cada día le va siendo más pesado, le va haciendo más grande ese rencor, ese odio. Y de repente usted una mañana se levanta en paz, tranquila, y ni siquiera se acordó más de esa persona, ni de ese odio, ni de eso, nada. Ese es el Espíritu Santo trabajando en nosotros. El Espíritu Santo es el único que tiene el poder para meter su mano hasta lo más profundo de nuestro corazón y sacar la amargura, los celos, la envidia, el orgullo, toda esa maldad que hay en nosotros y devolvernos a la paz. Si tan solo nosotros escucháramos la voz del Espíritu Santo. Pero no, hermanos, nosotros escuchamos más la voz de otro espíritu. Y cuidado, porque hay muchos espíritus, dijo el Señor. Por eso dijo, probad los espíritus si vienen de Dios. Así es que, hermano, en esta mañana yo espero que nos haya quedado claro. Nosotros necesitamos creer en Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, porque apartado de uno de ellos nadie puede ser salvo. Que Dios los bendiga. Pongámonos de pie y terminemos con una oración. Amantísimo Dios, gracias una vez más, Señor, por su amor, su misericordia y sus bendiciones. Gracias, Padre bendito, por redimirnos, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por ser nuestro Salvador. Gracias, mi Dios, porque usted no puso nuestra salvación en ningún ídolo, Señor, en ningún otro, Señor, sino solamente en usted, mi Dios. Gracias, Padre bendito, porque en su corazón rebosante de amor nos dio ese don maravilloso de la gracia a su Hijo Jesucristo, Señor, para que solamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo nosotros podamos ser salvos y aceptables delante de usted, Señor. Gracias, Padre bendito, por habernos dado el Espíritu Santo, Señor, para que nos guíe a toda verdad, Señor, porque necesitamos conocer la verdad, mi Dios, antes del día del Señor, ese día de juicio, ese día donde arderá fuego como un horno, Señor, y aquellos que no hayamos conocido la verdad, Señor, seremos como estopa en ese día, Señor. Bendito sea su nombre, mi Dios. Llénanos de su Santo Espíritu. Ayúdenos, mi Dios, a entender, a comprender y a obedecer al Espíritu Santo que trabaja como una influencia en nuestro corazón, Señor. Gracias, Padre bendito. Bendiga a nuestros seres queridos en donde quiera que estén, a nuestros hermanos en donde quiera que estén reunidos, que ellos también, mi Dios, puedan llegar al conocimiento de la verdad, porque su palabra dice claramente: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Gracias, mi Dios. Se la pedimos, se la rogamos, de que nos lleve al conocimiento de su plena verdad, para no en aquel día, si nos perdemos, no sea por ignorancia, sino únicamente por nuestra rebeldía. Gracias, mi Dios. Todas estas cosas se las pedimos y se las rogamos en el dulce y santo nombre de su Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.